Adelante, doctor. Amén. Gracias y paz, gracias y paz. Estamos contentos. Eh, en este día, déjame por aquí, rapidito, irnos conectándonos. Gracias a nuestro Señor amado. Gracias y paz a todos los que se están conectando en este día. Este es su programa Café Académico. Una vez más, damos gracias a nuestro Dios, nuestro Padre, en darnos esta oportunidad de poder compartir nuevamente con estos oyentes que semana tras semana están conectados aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema, esta es la tercera parte de lo que hemos venido hablando. Ya hay dos videos anteriores que pueden buscarlo, donde hemos estado trabajando los temas apocalípticos, escatológicos y lo profético. Y en esta semana, hoy vamos a estar hablando un tema, aunque vamos a tocar lo escatológico, también vamos a estar hablando de las 70 semanas de Daniel en el día de hoy. Así que va a ser una clase muy interesante. Vamos a tocar puntos de mucha información, de mucha ayuda para que puedan entender verdaderamente la interpretación de las 70 semanas de Daniel. El que le habla, como siempre, el pastor Domingo Pino, que pastor de la iglesia CCA en el condado del Bronx. Y para mí es una bendición poder compartir con ustedes y juntos al doctor y maestro Elías Paulino. Doctor, de un saludito. Gracia y paz para todos, bendiciones del Eterno, alegres y contentos de poder llegar hasta su dispositivo, su casa, su hogar, su oficina, su trabajo, su habitáculo privado con estas disertaciones. Ujú. Y hoy el tema es un tema fascinante, aunque es un tema polémico, muy discutido, controversial, que hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Porque eso no quita el hecho de que unos interpreten una cosa y otro otra, pero nosotros vamos a ver hoy la verdad verdadera, porque vamos a seguir la, las reglas correctas de la interpretación bíblica. Y esperamos que usted nos deje sus comentarios y comparta este video. ¿Por qué? Porque es usando la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. La semana 70 de Daniel. ¿Existe una pausa? Existe. ¿Quién se inventó esa pausa? Semana número 69, la semana número 70. ¿Por qué muchas instituciones, sin haber investigado, asumieron esa pausa como doctrina? ¿Ve? Porque estamos en la era de las luces. Antes las luces estaban encerradas en un grupito, pero ya todo el mundo tiene acceso a la verdad verdadera. Amén. ¿Entiendes? Amén, amén. Así es. Hoy tenemos un tema fascinante. Vuelvo y repito, ya hay dos programas anteriores a este. Vaya y búsquelo para que así siga la secuencia de lo que hemos estado hablando sobre lo apocalíptico, lo profético y lo escatológico. Y hoy, aunque vamos a enfocarnos bien en lo que el doctor acaba de decir, las 70 semanas de Daniel, esa famosa pausa que hasta el día de hoy muchos maestros, predicadores, pastores todavía la siguen usando, y el doctor bien claro lo dijo, hubo un momento donde hubo un poquito de oscuridad por no tener el material, lo que necesitábamos para la verdadera interpretación, pero hoy en día, gracias a Dios por grandes maestros y por la información que tenemos ahora, nos dimos cuenta de que es totalmente erróneo lo que se nos estaba enseñando. Y el problemita que tenemos es que hicieron una Biblia, el doctor ha hablado mucho de esta Biblia, la Biblia Scofield, La Biblia de estudio de Scofield, Scofield, que eso ha sido, doctor, y le dio promoción a esa semana. le dio promoción, eh, y verdaderamente hay un libro por ahí, doctor, ayúdeme, Pentecostal, ¿verdad?
Dwight Pentecost, el libro de Eventos del Porvenir de Dwight eh, Pentecost, que es de la línea premilenialista dispensacionalista, que le dio promoción a esa pausa de la semana número, entre la semana 69 y la semana 70. Ese libro, que usted lo tiene, yo lo tengo, fue promovido por diferentes seminarios, tanto norteamericanos, europeos, latinoamericanos, y nadie se interesó en investigar y de dónde sacaron eso, que es una exacto. profecía, una pausa, ¿ves? Ujú. Sino que se inventaron junto con la pausa. Aquí viene un problema porque la forma en que se dice que está mal, sea de doble cumplimiento, por favor. Dios es un Dios inmutable y la inmutabilidad de Dios del Eterno no tiene doble cumplimiento. Lo que está incorrecto es la expresión, porque una profecía no puede tener doble cumplimiento. Entonces, tenemos que explicar eso. Correcto, correcto. No, y siempre es que las escuelas tienen o tienden en ayudar a Dios en sus interpretaciones, no la de Dios, en la suya. Eso es terrible. Pero vamos al tema, los que están conectados, comparta esto, porque verdaderamente esto no solamente es bendición para ustedes, sino para aquellos que ustedes quieren que también aprendan y puedan compartir. Bendecimos a los diconemos que están por ahí, siempre bendecimos su vida, que sigan aprendiendo. Amén. eh, y aquellos que esto les te ayuda en sus institutos, sus seminarios, sus universidades, verdaderamente para nosotros un gozo de poder aportar algo en lo que cada institución está enseñando. De la manera correcta, que es lo importante, no es invento lo que estamos tratando de traer. Así que, doctor, vamos a ver cómo aprovechamos esto. No sé si lo vamos a terminar hoy porque Wow, eh, hemos puesto bastantes preguntas aquí y hay mucho que explicar aquí, doctor. Hay mucho que explicar. Y correcto. Eso yo sí. quiero comenzar primeramente para seguir la línea que hemos ido. eh, Preguntarle, ¿puede usted definir la escatología o lo escatológico? ¿Usted puede dar una definición sobre esta palabra? Sí, ya lo habíamos dicho en el programa número 1, pero como ya salimos de lo apocalíptico, tenemos que aclarar que la palabra escatología viene de escatos en Ujú. griego, escatos o escatos, que significa último, ¿verdad? Las últimas cosas. Y se refiere a la doctrina de los últimos acontecimientos en la historia del mundo, de la humanidad y del individuo. Por eso la muerte es un tema escatológico, porque no solamente es el mundo, la humanidad, también individualmente, en relación con lo que es la consumación del plan divino. O sea, es la perspectiva de la doctrina de los últimos acontecimientos, tanto de la historia como de la persona. De ahí viene. Ahora, hay una segunda definición, que es una definición en una dimensión teológica y cristológica. ¿Ve? Porque sabemos que escatos es último y logos es discurso o tratado o ciencia. Es la rama, viéndolo desde la dimensión teológica y cristológica, es la rama de la teología sistemática y de la teología bíblica que estudia la plenitud de la revelación y la consumación del plan divino en Cristo, abordando tanto el destino final del cosmos como la culminación de la historia humana. Y en ese sentido, la escatología no es solo doctrina del fin, no, o sea, cuando se estudia escatología, no solamente estamos estudiando la doctrina del fin, sino la teología de la esperanza, donde la victoria de Dios en Cristo anticipa la resurrección, el juicio final, la renovación de todas las cosas y la instauración definitiva del reino de Dios en la tierra, como lo establece Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28, y en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. O sea,
Esta es una perspectiva escatológica, que es la escatología como consumación en Cristo, porque presenta la teología de la esperanza y la victoria final. Ahora, hay una tercera definición y es la dimensión filosófica, antropológica e histórica de escatología. ¿Y de qué estoy hablando? De que esta dimensión, que es filosófica, antropológica e histórica, define escatología como el horizonte teleológico, oiga bien, no teológico, sino el horizonte teleológico y consumador de la existencia, tanto personal como colectiva, que reflexiona sobre la meta última de la historia del individuo y del cosmos en relación con la eternidad divina. ¿Y por qué esta definición? Porque esta definición integra las preguntas fundamentales sobre la resurrección, la inmortalidad, el juicio, la vida eterna y la transformación cósmica, articulando la tensión entre el ya y el todavía no de la salvación. O sea, en ese sentido, la escatología funciona como categoría crítica y hermenéutica que vincula la fe en la consumación del reino con la praxis histórica, ética y espiritual del creyente, enmarcando el destino humano y universal en la soberanía de Dios. O sea, que esta perspectiva escatológica es la escatología como horizonte teleológico, no teológico, sino horizonte teleológico y existencial que abarca muerte, juicio, eternidad y sentido último de la historia y del cosmos. Wow, interesante. Y, Eh, doctor, es bueno aclararle a nuestros oyentes que la escatología no se limita a la literatura apocalíptica, sino que abarca toda reflexión bíblica sobre el futuro último, lo que es la parusía, mm, que se le ha llamado de forma errónea rapto. ¿Ve? Lo correcto es segunda venida de Cristo. La parusía, que insisto en que la gente que nos escucha investigue cuando Pablo habla de la parusía. ¿Qué era la parusía en los imperios antiguos, especialmente en el Imperio Romano? ¿Qué era la parusía? ¿Ve? ¿Por qué? Porque la escatología no se limita, repito, a la literatura apocalíptica, sino que abarca toda reflexión bíblica sobre el futuro último, la parusía, la resurrección, el juicio, la vida eterna, el reino consumado. ¿Ve? No podemos reducir la escatología a una sección marginal de la teología, ni restringirla al género apocalíptico. Hay que mm, tener cuidado con eso, sino que la escatología constituye más bien la clave hermenéutica que atraviesa toda la escritura, desde las promesas patriarcales hasta la consumación apocalíptica, porque la escatología es el horizonte que articula la esperanza mesiánica de Israel, la proclamación de Jesús sobre el reino de Dios, la expectativa de la parusía y la resurrección, así como la certeza del juicio y la vida eterna. Y en ese sentido, la escatología bíblica es dinámica, sistemática y progresiva. ¿Por qué? Porque revela cómo el futuro último de Dios se anticipa ya en la historia presente, generando una tensión entre la redención inaugurada en Cristo y su consumación definitiva en la nueva creación. wow. Doctor, excelente esa definición que nos acabó de dar, más de una definición. Claro, Y más definiciones. sí, no, y es importante, por eso vuelvo y repito, los otros videos que tenemos donde usted explica lo apocalíptico, donde usted explica lo profético, y entiendan, porque hay algo excelente lo que usted estaba hablando ahí. Lo escatológico no se cierra solamente en lo apocalíptico,
porque hay un problema con eso. Entonces, usted dijo una palabra clave ahí que muy pocos maestros lo oigo decir, es la palabra progresiva. Uf, Claro, uf, uf, totalmente. Dinámica, sistemática y progresiva. progresiva, uf. Porque es que revela el futuro último de Dios y se anticipa, o sea, cómo el futuro último de Dios se anticipa ya en la historia presente, generando una tensión entre la redención inaugurada en Cristo y su consumación definitiva en la nueva creación. Porque hay una tercera definición que es la dimensión filosófico, existencial y cósmica de escatología. Una tercera, yo diría más que una definición, una descripción que presenta la escatología y dice que la escatología puede describirse como la ciencia teológica del destino último, que no solo interpreta la consumación final del plan divino, sino que ilumina la condición humana y la historia universal desde su teleología escatológica. ¿Por qué? Porque abarca tanto el desenlace del cosmos, la renovación de cielos y tierra, como el destino individual, incluyendo la muerte, la resurrección, el juicio, que ese tema lo vamos a hablar no hoy, pero ¿cuántos juicios hay? Uf, papá, está Los bueno. institutos tienen una línea, Una los ley. colegios tienen otra línea, las universidades tienen otra línea. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca del juicio? El juicio. Aquí hay que explicar qué es la vida eterna, porque yo, yo escucho un predicador, no me reí por respeto, que dice que vamos a estar por la eternidad brincando en un solo pie y diciendo aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Por favor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, no. Está en las redes. O sea, la vida eterna no consiste en eso solamente. No es que no lo vamos a decir, pero la vida eterna no consiste en eso. La vida eterna es tan amplia y tan sabrosa y tan múltiple que no podemos limitarlo a brincar en un solo pie y a decir por la eternidad, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, por favor. Entonces, la escatología, para terminar la idea, eh, cuando se habla desde la dimensión filosófico, existencial y cósmico, abarca tanto el desenlace del cosmos, que es la renovación de cielos y tierra, como el destino individual, muerte, resurrección, juicio y vida eterna, vinculando así lo personal, lo comunitario y lo cósmico en un mismo horizonte, porque su carácter existencial ofrece una crítica y orientación para la vida presente, en la medida en que toda praxis ética, espiritual, teológica y social se entiende a la luz del fin prometido. De esta forma, la escatología no es mera especulación futura, sino categoría teológica que da sentido, esperanza y dirección a la historia y a la existencia humana. Excelente, excelente. Esa palabra es muy importante, esperanza. Es una palabra clave en la escatología eh, que tenemos que tenerla presente. Y algo que usted habló muy importante, y no vamos a tocar el punto, porque cuando la Biblia habla de juicio, dice juicio, no dice juicios. La S no aparece. Pero Aparece. lo voy a dejar ahí para que No, tengan su... y hay un texto que respalda lo que usted está diciendo, pero lo vamos a Sí, sí, porque clave. eso es clave. Pero doctor, esto está bueno y quiero decirle a las personas, compartan. Bendecimos a todos los que se están conectando. Hay muchos, estoy así mirando. Damos gracias a Dios por la vida de ellos, pastores, ministros, hombres de Dios. Tengo aquí hijos también que están por ahí. Vi por ahí, creo que saludó también nuestro hijo amado, Pastor Lincoln. Hay un montón de gente por ahí, los bendecimos. Pero no se despeguen porque viene algo sabroso. Pero quiero hacer una pregunta más, doctor, basado a, a este tema. ¿Puede usted describir 4 ideas fundamentales que resuman
descriptivamente el espectro escatológico? Muy buena pregunta. 4 ideas fundamentales Ujú. que, que resuman, o mejor dicho, condensen Condensen, exacto. el espectro escatológico. Vamos, muy buena pregunta. Eh, Sería de esta manera. Número uno, condensando todo, porque hay unas 24 o más ideas, pero vamos a condensarla. La escatología la podríamos resumir primero, número uno, en el fin consumador, la consumación de la historia y el horizonte teleológico, el fin consumador. Mm, Número dos, juicio y esperanza, o sea, la dialéctica de juicio y esperanza. La número tres sería la dimensión integral de la salvación, la integralidad personal, comunitaria y cósmica. Número cuatro sería, la cuarta idea, la revelación plena en Cristo, o sea, la revelación del misterio de Dios en Cristo. En estas 4 ideas podemos afirmar que está resumida la escatología. Lo voy a repetir. Número uno, fin consumador, la sí, consumación de ujú. la historia y el horizonte teleológico, no teológico, sino el horizonte teleológico. Número dos, juicio y esperanza, la dialéctica de juicio y esperanza. Número tres, la dimensión integral de la salvación, la integralidad personal, comunitaria y cósmica. Y número cuatro, la revelación plena en Cristo, o sea, la revelación del misterio de Dios en Cristo. En esas 4 ideas así, fuertemente resumidas, está el núcleo de la escatología. Amén, tremendo. Ahora, quiero rapidito decirle a la audiencia que, vuelvo y repito, hay dos videos anteriormente, porque hay gente que están entrando, pueden ir a escucharlo para que tengan la línea de lo que estamos hablando, la secuencia, y decirle que estos videos son académicos de enseñanza, por eso duran 1 hora, hora 15, hora 20, porque son enseñanza, información que usted luego tiene que coger su tiempo, sentarse, oírlo, escribir, para que así pueda ir formulando los temas que estamos dando y así usted aprendiendo. Ahora, doctor, me gustó lo que usted acabó de darnos esa información y yo sé que hay gente que están locos por la entrada del tema de las 70 semanas. Sí, Esto ha sido un problema porque por años hay libros, doctor, que habría que cogerlos todos y amarrarlos y no sé a dónde echarlos, verdaderamente, porque lo que son repeticiones que por años se han estado escribiendo y en seminarios, institutos, enseñando cosas que verdaderamente la Biblia no lo enseña. Ahora, este problemita que hemos tenido con las 70 semanas, que es lo que vamos a entrar ahora, para poder traer eh, una claridad e ir por escalones, ser claro con este oyente, vuelvo y repito, están aquí presentes y los bendecimos y queremos que sigan compartiendo el video. Le hago esta preguntita y quiero que los oyentes estén pendientes, escriban, oigan, porque aquí la cosa va a empezar a cambiar. Le hago esta pregunta, doctor. ¿Cuándo, oigan bien, cuándo comienza? ¿Qué periodo comenzó las 70 semanas de Daniel? Porque hay un problema. Hay varias escuelas. Hay una que domina, que está diciendo que comenzó en un año cuando verdaderamente la Biblia no está respaldando eso. Usted no puede decir entonces, para comenzar con las 70 semanas, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza esta profecía de las 70 semanas? bueno, tremenda pregunta. Es bueno que los oyentes abran los oídos, porque aquí esto no es el todo, pero es parte del armazón que ha dividido las diferentes escuelas de interpretación. De por sí, yo no estoy 100% de acuerdo con escuelas de interpretación, porque esas son opiniones humanas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? La correcta interpretación usando contexto histórico, contexto gramatical,
contexto filológico, contexto exegético, o sea, seguir la línea para no inclinarnos por una escuela inventada, porque es bueno que el público sepa que las escuelas, todas son inventadas. Ahora, ¿cuándo inician las 70 semanas? Miren, los invito a leer Daniel 9:25. Daniel 9:25. Porque Daniel 9:25 indica, o sea, porque hay que partir desde el texto bíblico. Claro, el pasaje es Daniel 9, del 24 al 27, pero estoy mandándolo al capítulo 9 de Daniel, versículo 25, porque tenemos que tener el punto de partida. Indica que las 70 semanas comienzan desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Bien, ¿y qué pasa? Que este texto ha sido interpretado como un edicto real que autorizaba la reconstrucción de la ciudad y del templo tras el exilio babilónico. Ahora, ¿cuáles son las principales propuestas históricas? Yo voy a mencionar por lo menos 4. Tome nota. Las principales propuestas históricas es la número 1, el edicto de Ciro. El edicto de Ciro del 538 antes de Cristo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, ellos se basan en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. El edicto de Ciro en el 538 antes de Cristo. Recordemos que Ciro, rey de Persia, decreta el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. ¿Y qué toman como ventaja los que están en esta línea? Bueno, que marca el inicio del retorno del exilio. Ahora, hay una dificultad en el edicto de Ciro del 538 antes de Cristo, que habla del templo, pero no de la ciudad de Jerusalén como tal. Ahí hay un problema. Ahora, el segundo decreto, porque el primero fue el edicto de Ciro, rey de Persia, en el 538. El segundo, el decreto de Darío I, en el 520 antes de Cristo. ¿Y eso está en la Biblia, doctor? Sí, en Esdras capítulo 6, versículos 1 al 12. El decreto de Darío, en el Darío 1, en el 520 antes de Cristo, está en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 12, que ratifica el decreto de Ciro y permite proseguir la reconstrucción del templo. Sigue la dificultad. ¿Qué dificultad existe en este decreto de Darío I? Que sigue concentrado en el templo, pero no en la ciudad de Jerusalén ni en sus muros. Ahora, aquí viene el tercer punto. Está el decreto de Artajerjes I a Esdras. Tercero, decreto de Artajerjes I a Esdras en el 457 antes de Cristo. Y está en la Biblia eso, también está en la Biblia. Esdras 7, Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26, que autoriza a Esdras a reorganizar la vida religiosa, la vida legal, la vida social de la comunidad en Jerusalén. Y es la interpretación clásica en muchos padres de la iglesia y en muchos reformadores como Calvino. ¿Por qué? Porque pone el decreto de Artajerjes I a Esdras como el posible inicio de las 70 semanas, ya que implica restauración de la ley, pero también de la comunidad, no solo del edificio. Ahora, hay un cuarto punto, no se desespere. El decreto de Artajerjes I a Nehemías en el 445, o algunos dicen que 444 antes de Cristo, que está en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Repito, el cuarto, el decreto de Artajerjes I
a Nehemías en el 445. Otros dicen, no hay mucha, porque los años son diferentes en el calendario judío. Y en ese momento, el calendario, ¿verdad?, que usaba Artajerjes y el pueblo judío, Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, que permite a Nehemías reconstruir los muros de Jerusalén. Y es este decreto de Artajerjes 1 a Nehemías es el más utilizado por los intérpretes dispensacionalistas, ya que al proyectar 69 semanas, que son 483 años. ¿Por qué? Porque las semanas que habla Daniel es el término Shabua, que no son semanas de días, sino semanas de años. Shabua. Las 69 semanas son 483 años. Desde esta fecha llegan cerca de la vida y ministerio de Cristo. Ahora, tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque este decreto de Artajerjes 1 a Nehemías se refiere explícitamente a la reconstrucción de la ciudad. Ahora, si vamos a ver la interpretación, el enfoque histórico crítico, porque está el enfoque histórico crítico, está el patrístico medieval, está el dispensacionalista del siglo XIX en adelante y está el idealista o tipológico. En un enfoque histórico crítico, el enfoque histórico crítico en la interpretación ve las 70 semanas como una reinterpretación simbólica de la profecía de Jeremías. Atención, el enfoque histórico crítico ve las 70 semanas como una reinterpretación simbólica de la profecía de Jeremías. ¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Y Jeremías capítulo 29, versículo 10. Adaptada al contexto de la persecución de Antíoco IV Epífanes del año 167 antes de Cristo. Y aquí las semanas son un recurso numérico teológico, no una cronología literal, según el enfoque histórico crítico. Ahora, el patrístico medieval tiende a iniciar las semanas con Ciro o Artajerjes. Hay un grupo que se va por Ciro y otro por Artajerjes. Y ver su cumplimiento en Cristo como el Mesías que pone fin al sacrificio. Ahora, la línea dispensacionalista del siglo XIX en adelante ubica el inicio en el 445 o 444 antes de Cristo con Nehemías y separa la semana número 70 como futuro del periodo de la gran tribulación. ¿Ve? Y ahí hay gente que sin necesidad se ponen enemigos del que piensa diferente, ¿no? Si usted cree lo que usted quiera. Ahora, está el idealista o tipológico que interpreta las 70 semanas como un ciclo simbólico unitario que abarca desde el retorno del exilio hasta la consumación mesiánica sin necesidad de cálculos matemáticos exactos. Bien, ¿a dónde quiero llevarlo? Bueno, oiga, escuche bien. No existe, oiga bien, no existe un consenso unánime porque el texto es deliberadamente teológico, poético, más que cronológico. Lo voy a repetir, no existe un consenso unánime porque el texto es deliberadamente teológico, poético, más que cronológico. Sin embargo, aquí viene el sin embargo o el pero. Históricamente, la opción de Ciro del 538 antes de Cristo tiene coherencia con el inicio del retorno. Repito, históricamente, que no podemos obviar la historia, la opción de Ciro en el 538 antes de Cristo tiene coherencia con el inicio del retorno. Textualmente, aquí viene el problema,
textualmente la orden de Nehemías en el 445, 444 antes de Cristo es la que menciona explícitamente la reconstrucción de Jerusalén. Pero teológicamente, escuche, teológicamente, el mensaje no es un calendario. El mensaje de las 70 semanas no es un calendario, sino la certeza de que la historia converge en la acción redentora de Dios cumplida en la obra mesiánica de Cristo. En otras palabras, haciendo un resumen, las 70 semanas de Daniel comienzan con la palabra para restaurar Jerusalén y tradicionalmente se han situado en distintos decretos. El de Ciro en el 538 antes de Cristo, el de Darío en el 520 antes de Cristo, el de Artajerjes en el 457 antes de Cristo y el de Nehemías en el 445, 444 antes de Cristo. Pero más allá de la cronología, el texto afirma que la historia de Israel está dirigida hacia la consumación mesiánica y la victoria definitiva de Dios. Es mi respuesta. Wow. Excelente, doctor. Aunque esto da para mucho debate, eh, Claro, porque creo que entendemos también cuando, y creo que lo hablamos un poco, cuando Jeremías, doctor, profetiza de los 70 años que claro, Jerusalén iba a ser llevada, pero aquí donde está el punto, que iba a ser llevada cautiva por 70 años, que el templo iba a ser destruido, eh, y que después que los 70 años se cumpliera, Babilonia iba a caer, y ahí viene Ciro. Entonces, vemos algo bien, bien estratégico aquí, que lo que Jeremías predica, terminándose en los 70 años, entra Ciro. correcto, ¿Ves? correcto, Y hay una profecía de Ciro como el Mesías. claro, ¿Ves? claro, Y yo soy de los que digo, respeto a todas las escuelas, yo me voy más por esta área de Ciro que las demás. Como usted dijo, históricamente es más alineada esta fecha. ¿Ves? Históricamente basado a lo que podemos ver, pero es excelente el resumen que usted nos dio porque está para debatir bastante. sí, Ahora, doctor, eh, ¿por qué entonces, ya que estamos y comenzamos hablando sobre el comienzo de las 70 semanas, usted lo explicó, las diferentes escuelas, muy interesante y muy bueno que lo haga explicado de esa forma? Aquí hay otro problema. En esto que usted tocó un puntito, hay otro problema. Y la pregunta es, ¿por qué la llamada pausa profética del libro de Daniel se ha convertido en un verdadero campo de batalla en este tiempo? O sea, porque esa pausa lo que ha traído es una guerra. correcto, cierto. La llamada pausa profética, que en inglés es GAP, G-A-P. Los americanos no dicen pausa profética, sino que llaman The Daniel's Gap. O sea, el gap es un vacío, un hueco, una brecha. La llamada pausa profética entre la semana número 69 y la 70 del libro de Daniel se erige como un verdadero campo de batalla hermenéutico porque en ella confluyen, oiga bien, tres ejes. Tomen nota los estudiantes, los pastores, los profesores de escuela bíblica, los maestros. Confluyen en esa llamada pausa profética, confluyen tres ejes decisivos para la teología bíblica. Primero, la continuidad o discontinuidad entre Israel y la iglesia, que usted sabe que es un tema que se discute. Uf, ¿Son dos pueblos o es uno? ¿Dios tiene un trato especial con Israel uy, o es la iglesia? Señores, uy. señores, estudien la Biblia, no la lean, no, estudienla, estudienla. Ese es el punto número uno. ¿Hay una continuidad o se descontinuó lo de Israel y la iglesia? ¿A quién es que Dios apoya? ¿Cuál es el pueblo de Dios?
sea, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? Uf, Hello. ¿Por qué? es un problema, doctor. No, porque es que la pausa profética o el gap, como le llaman el gap darbayano, que porque es de John Nelson Darby, presupone una ruptura radical entre los dos pueblos de Dios, relegando a la iglesia a un paréntesis temporal en la historia de la salvación. Y esta visión contrasta con la tradición patrística, con la tradición paulina de las cartas de Pablo, que entendía la iglesia como cumplimiento y prolongación del Israel mesiánico. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Léalo y estúdielo. Ahora, el segundo eje es la unidad o fragmentación del plan salvífico. Repito, el segundo eje de controversia es la unidad o fragmentación del plan salvífico, porque la discusión es, ¿tiene Dios un plan para Israel de salvación aparte o para la iglesia tiene otro? Eso es discutible, eso es polémico, y para eso no es leyendo Biblia, hay que estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque en esta segunda, que es la unidad o fragmentación del plan salvífico, aceptar la pausa profética implica una historia de la redención cortada, dividida y fragmentada en economías separadas, en lugar de un plan coherente, unitario, progresivo que culmina en Cristo. La discontinuidad escatológica corre el riesgo de romper la cohesión del designio divino, convirtiendo la historia en una sucesión de interrupciones en vez de una narrativa redentora unitaria. El tercer punto o el tercer eje es la interpretación literal o simbólica del tiempo profético. Es el tercer punto. Tercer eje, la interpretación literal o simbólica del tiempo profético. Porque la teoría de la pausa profética descansa en un literalismo cronológico que absolutiza los números proféticos, mientras que una hermenéutica literaria espiritual, coherente, ¿ah? Reconocen ellos un carácter simbólico y teológico, porque Daniel no ofrece una matemática apocalíptica. Lo voy a repetir. Daniel no ofrece exegéticamente, hermenéuticamente interpretativamente una matemática apocalíptica para calcular fechas, sino un horizonte teológico de esperanza en medio de la opresión. Por eso, la pausa profética o brecha, porque eso de pausa profética tiene que ver con un eco, con brecha, con intervalo, con espacio vacío. En teología profética se utiliza para describir una interrupción temporal artificialmente metida, insertada entre dos momentos de una profecía bíblica. Yo no sé si usted se acuerda cuando uno tenía fiebre, eh, una receta médica que le decían el enema. ¿Usted se acuerda de eso? ¿A usted llegaron a ponerle un enema? Ay, padre. La pausa profética es un enema que metieron a la fuerza, insertado entre dos momentos de una profecía bíblica. O sea, en definitiva, la disputa sobre la pausa profética no es un debate meramente cronológico, sino una confrontación sobre el modelo hermenéutico que debe regir la lectura de la profecía bíblica. El verdadero dilema estriba en si la exégesis debe someterse a la lógica de los sistemas doctrinales modernos inventados por los hombres o a la fidelidad del texto, a su carácter literario, exegético, histórico, hermenéutico y teológico del texto inspirado. Por eso, la pausa profética de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, es un terreno polémico, controversial, de disputa hermenéutica.
Wow, 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 wow. Excelente, doctor, excelente. Ahora, basado en lo que usted nos está explicando, entonces, ¿cómo usted nos puede decir cómo se origina esta controversia de la pausa profética? ¿Cómo se origina esto, doctor? ¿Cómo inició Ajá. este bayullo, como dicen? ¿Cómo inició esto? Miren, el origen de la pausa, de la controversia, más que la pausa, de la llamada pausa profética, la controversia, que es el hueco, la brecha, el intervalo, el espacio vacío. ¿Quién lo introduce? Porque hay que, hay que aclarar que una cosa es quien la inició, o sea, o quien la inventó, Mm, pero no la detalló. Quien la inventa es Francisco Rivera Villacastín. Ahora, quien la introduce teóricamente es John Nelson Darby, el teólogo anglo-irlandés John Nelson Darby, que vivió entre 1800 y 1882. ¿Y cuándo le introduce la pausa profética? Históricamente está ahí en diciembre del año 1830. ¿Y qué propuso él? Él propuso que entre la semana número 69 y la semana número 70 de Daniel existe un paréntesis o vacío histórico en el cual él metió e insertó la era de la iglesia. Hello, ¿cuál es el problema? Aquí viene el problema, que esta lectura, la iglesia primitiva nunca lo leyó así, ni nunca lo estudió así, ni nunca lo interpretó así. Tampoco los padres de la iglesia. Lea la patrística, lea la patrología. ¿Ah? Tampoco la escolástica medieval, pero tampoco la reforma. ¿Ah? Pero esa pausa profética, que vamos a tomar un programa para hablar de la historia de esa Biblia y cómo esa Biblia llegó a los Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron los que promovieron esa Biblia? Difundida masivamente la Biblia de referencia Scofield del año 1909. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Que como no existían Biblias comentadas, los pastores protestantes dijeron, wow, wow, porque no había más nada. Para poder estudiar había que ir a Europa o venir a los Estados Unidos a 4 o 5 seminarios en ese tiempo. Entonces, esa Biblia de referencia Scofield se convierte en un dogma doctrinal del dispensacionalismo. ¿Y qué hace un pastor cuando no tiene más nada de dónde agarrarse? Que agarra lo que tiene. Y en ese momento, la Biblia de referencia Scofield en inglés y luego en español era el boom, el boom. Fue como cuando salió la Biblia Thompson, que todo el mundo quería tener la Biblia Thompson. Entonces, en ese sentido, la tesis de la pausa profética no se origina en el tejido interno del texto de la Biblia de Daniel. No, no hay pausa profética en ese texto, sino en una construcción teológica decimonónica de John Nelson Darby de 1830. Posteriormente es amplificada por la Biblia de referencia de Scofield. De modo que se trata más que de un tratado exegético hermenéutico, de una innovación hermenéutica condicionada por la mente de los dispensacionalistas modernos. Ahí se origina la gran controversia. wow. Te está dando información aquí que no todo el mundo la había oído y yo creo que por primera vez la están oyendo. Y algo eh, interesante es que esa Biblia Scofield, todavía hay mucha gente que la tiene. Hay mucha gente que todavía usan esa Biblia. Es una Biblia que todavía se vende y queremos ser claros en esto, que el doctor le explicó algo. Muchos de nosotros caímos en esa creencia. No piense que nosotros Esa trampa, en doctor, esa trampa, porque hubo momentos donde nosotros enseñamos y predicamos eso también, porque creímos que era eso, que esa era la verdad, hasta
que empezamos a escudriñar, a estudiar, a indagar y nos dimos cuenta que eso era totalmente un error, totalmente un error. Pero, doctor, para hacer un poquito más claro, en este punto de la pausa, usted puede darnos o proveernos de por lo menos 7 enunciados que refuten y contrarresten esa pausa profética. Bueno, vamos a que tomen notas. Mire, y voy a mencionar, pudiera mencionar 14, pero vamos a mencionar 7. Lo número uno, ¿por qué la pausa profética no es bíblica? Mm, Oiga bien, número uno, porque es una elaboración doctrinal del siglo XIX. uy, No es una exégesis bíblica auténtica. O sea, una elaboración doctrinal del siglo XIX, no una interpretación exegética del texto sagrado. Es una innovación doctrinal contemporánea, más que interpretación fiel del texto hebreo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que es una construcción teológica decimonónica y no una exégesis bíblica. Voy rápido porque pudiera seguir explicando esto. Segundo, una segunda idea. En esa pausa profética hay una inconsistencia filológica, exegética y gramatical. ¿Por qué? mm, Porque, para que me entiendan, hay una impracticabilidad exegética en el plano lingüístico y sintáctico. ¿Ve? Hay una incompatibilidad morfológica y semántica del texto. De modo que estamos hablando en una segunda idea de una imposibilidad filológica y morfosintáctica, porque el examen riguroso de la morfología verbal y la estructura poética del hebreo de Daniel invalida cualquier interrupción artificial entre la semana 69 y la semana 70. De modo que el propio entramado lingüístico y literario del pasaje revela un ciclo continuo y unitario, sin evidencia alguna de un paréntesis cronológico. Tercero, ¿por qué la pausa profética no es bíblica? Porque ahí lo que hay es una corrupción, una putrefacción interpretativa de la unidad soteriológica. Recuerden que la soteriología es la ciencia que estudia la salvación nuestra. Y en tercer lugar, la tercera idea es que hablar de pausa profética es una corrupción, una putrefacción interpretativa de la unidad soteriológica. ¿Por qué? Porque es una lectura distorsionada que quiebra la coherencia del propósito salvífico. Hay una distorsión hermenéutica del plan de salvación. ¿Qué quiero decir? Una alteración interpretativa de la economía de la salvación. Número 4. Voy rápido para poder, no, no quiero seguir abundando. Número 4. La cuarta idea. ¿Por qué no podemos hablar de pausa profética? Sencillamente porque la pausa profética fue una difusión popular frente a un rigor académico y espiritual de la Biblia. O sea, fue una imposición doctrinal por repetición frente a la validación académica. Una propagación masiva que se hizo popular frente a una correcta interpretación basada en disciplina académica estricta y rigurosa. En quinto lugar, ¿por qué la pausa profética no es bíblica? Sencillamente porque eso de pausa profética es un invento que sirvió de instrumentalización ideológica del texto sagrado. ¿Qué estoy diciendo? Lo dije muy filosófico. Una manipulación hermenéutica de la escritura. Sí, la pausa profética es
una manipulación hermenéutica de la escritura como legitimación doctrinal. Hello. ¿Por qué? Porque la pausa profética resalta el carácter de uso indebido de la Biblia como herramienta para justificar sistemas teológicos modernos. Hay una descontextualización exegética y un sometimiento del texto bíblico a un paradigma dogmático inventado por un hombre, John Nelson Darby, en diciembre de 1830. Pudiera decir en sexto lugar, la sexta idea, que la pausa profética no es bíblica porque hay una disyuntiva hermenéutica ineludible. Hay una encrucijada interpretativa que es decisiva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque señala la necesidad de optar entre modelos hermenéuticos contrapuestos con implicaciones teológicas de gran peso. ¿Ah? Entonces, cuando usted analiza Daniel 9, del 24 al 27, se plantea una encrucijada inevitable. Usted está, entonces hay que abrazar una lectura crítica, literaria, histórica, que respete la intención del autor y el horizonte del judaísmo del segundo templo. O usted ceder, y usted tiene derecho a hacerlo, a la imposición de un sistema dogmático anacrónico, porque la pausa profética es, óigalo bien, dogmática anacrónica, un sistema dogmático anacrónico que instrumentaliza el texto como legitimación del dispensacionalismo moderno. ¿Y qué pasa? Que la decisión no es menor. Define el horizonte hermenéutico de toda la escatología. Entonces, cuando usted toma la interpretación de Daniel 9, del 24 al 27, esto confronta al exégeta con una encrucijada hermenéutica inevitable. Abrazar una lectura histórico-literaria que respete la intención del autor y el horizonte del judaísmo del segundo templo, o someter el texto a un paradigma dogmático anacrónico que lo descontextualiza e instrumentaliza como soporte ideológico del dispensacionalismo. En última instancia, la séptima idea es que no podemos aceptar la pausa profética porque representa un conflicto interpretativo como eje de la profecía. ¿Por qué? Porque la verdadera disputa, ¿cuál es? Ajá, que hay diferentes escuelas y hay modelos hermenéuticos en pugna. Hello, modelos de exégesis en confrontación crítica. Hello, porque el debate sobre la pausa profética no se centra en cálculos cronológicos ni en esquemas apocalípticos, sino en el modelo hermenéutico de interpretación que rige la escuela de interpretación profética. ¿Y qué hace la gente? Que coge la que más le gusta o la que le impone un maestro. Y ojo, un maestro no está para imponer su criterio. Usted puede creer y usted es libre para creer lo que usted quiera. Y aquí tenemos un dilema. O bien se asume una exégesis literaria, histórica y teológica que respete el carácter simbólico del texto, o se perpetúa un paradigma dogmático impuesto como enema, impuesto con cronologías artificiales inventadas. Aquí yo tengo más de 30 libros y los 30 autores discrepan porque es un invento. Cronologías artificiales al servicio de sistemas doctrinales modernos. ¿Es cuánto? Wow, 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 wow. Doctor, el tiempo está corriendo, pero hago una pregunta. Eh, Llegamos a la conclusión entonces, basado a lo que usted nos está explicando, la información que nos está trayendo, es que en un lenguaje más amplio, más, ¿cómo decir? Más entendido, podemos decir que la pausa fue un invento totalmente. Totalmente, un invento de John Nelson Darby. Primero lo propuso
Francisco Rivera Villacastín, jesuita, jesuita, contratado por 2 papas. Pero John Nelson Darby, cuando leyó eso, dijo, bueno, esto está interesante. Y lo estructuró. Y Scofield lo amplió. Lo amplió. Pero entonces, doctor, al poner vamos a poner este invento de la pausa que estiraron del 69 a la 70, eso está estirado, no sabemos cuándo se va a romper, pero ahí va, ahí va. Sí. Ahí hay un problemita, porque entonces en esa pausa no se queda así. Ellos entran ahora a algo de los 7 años y medio, ellos entran a algo de que la iglesia va a ser levantada, ellos entran ahora a algo que la iglesia va a estar 7 años. Claro, porque en esa pausa trae otras doctrinas que no son bíblicas. Y hay gente que se molesta, no sé si usted lo ha notado, cuando se le dice que la iglesia, no hay ningún texto en la Biblia. Hay gente que se molesta. La iglesia no va a estar 7 años en el cielo. Eso es un invento. Se sienten mal porque la gente quiere pisar la calle de oro y el mar de cristal. Por favor, esas son metáforas. Y hay gente que se muere pensando que es así. No estamos negando la eternidad, no estamos negando el reino. Lo que hay que sacarle a la gente que la Biblia no enseña eso, que vamos a estar 7 años en el cielo. Y yo sigo preguntando, ¿con cuál calendario? ¿A cuál calendario es que Dios se va a someter? Por favor, que alguien lo ponga ahí en el chat. Escríbalo. ¿A cuál calendario de todos los que hay? Ahora mismo hay 9 calendarios en el mundo. ¿Y cuál es que Dios va a usar? Quizás digan, bueno, el calendario judío. Ajá, eso tiene un problema. El calendario judío tiene un problema, oiga. Mejor me quedo callado. Wow. Es interesante porque hay gente ahora que en estos días están profetizando con el año hebreo. Entre hoy y mañana hay profecía del nuevo año. Las profecías todas son en 3 días, dentro de 3 meses. O sea, el mismo patrón de los llamados profetas. De los llamados, porque no estamos diciendo que no hay profeta. El problema es que muchos se enganchan a profetas, pero vamos a dejarlo ahí para evitar que alguien se sienta mal. Pero Sí, lo vamos a decir. Una cosa es ser llamado, llamado. El llamado, el llamamiento, la asignación profética. Y otra cosa es, como es lindo y consigo invitaciones, me meto a profeta porque me invitan. Y así viajo por el mundo, tengo de qué vivir, grandes ofrendas, tremendos hoteles. Usted sabe toda la parafernalia que implica el autotitularse profeta en este tiempo. Y yo lo digo y lo sostengo. No llegan a 5. Oiga bien, sobran dedos de los verdaderos profetas que hay en el mundo entero. wow. ¿Qué es lo que hay ahora mismo? La mayoría son adivinos, sortílegos, agoreros. ¿Y cómo yo los veo? Pues yo los veo. Lo que hacen es magia blanca, magia negra, espiritismo, ocultismo. Aquí hay unos hombres que uno dice, pero venga acá, ¿son hombres de Dios o son mujeres de Dios? Hablando de brujería en la iglesia. No se sienta mal. Oiga, discierna, abra el noema, abra los sentidos espirituales. Brujería en la iglesia. Pero es otro tema. Vamos a seguir con el tema. Sí. Doctor, basado en lo que estamos hablando, para salirnos de esa pausa, porque todavía podemos ver que la mayoría de las iglesias, y lo digo así, eh, muchas pentecostales, hay otras también reformadas, supuestamente, como ellos lo ponen, estoy hablando basado en lo que ellos lo ponen, Sí. ellos están viviendo la pausa en estos momentos. Eh, Para ellos que están en esa pausa, Claro, que son, cogieron una de las partes de John Nelson Darby y están en la pausa profética, están, porque John Nelson Darby ya planteó la pausa entre la semana 69 y la semana 70 y le puso, oiga qué sutileza, la era de la iglesia, por favor.
El texto no aguanta esa interpretación. La interpretación exegética correcta no aguanta esa falacia, esa mentira, porque es una falacia, es un adefesio dogmático, doctrinal, que lamentablemente muchos amigos nuestros y amigas nuestras, por no tener el tiempo de investigar, lo proclaman y lo aceptan y lo enseñan. Pero, oiga bien, una cosa es enseñarlo y otra cosa es explicarlo de la manera correcta. No, no, no. Totalmente de acuerdo, doctor. Y aquí hay gente que están opinando y estoy leyendo aquí lo que puedo, doctor, no estamos haciendo, siempre hemos dicho que nosotros enseñamos basado a la Biblia, no basado a, a tirarle a nadie ni a hablar de nadie. No sé cuántos de aquí conocen, yo creo que la mayoría conocen que el doctor Elías Paulino eh, tiene, es el presidente de una universidad. Él no va a estar jugando trayendo información aquí porque, imagínense, su integridad como presidente al frente de una universidad puede balancearse en cualquier información errónea. Y digo esto, doctor, mi persona, porque veo aquí que dicen, no, porque tal maestro puso el nombre ahí, difiere sus pensamientos respecto a las 70 semanas. Ese maestro que esta persona puso, el doctor lo conoce. Aquí no estamos tratando de inventar. Cualquier maestro que quiera decir o refutar lo que el doctor está hablando, el doctor lo ha dicho públicamente. Él está abierto para debatir con cualquiera No, exegéticamente, exegéticamente, no, ¿ves? claro, claro, es un debate con reglas. Con reglas. No es a lo loco, No, que no, no, no. no, yo creo, ni tampoco para decir el currículum mío. No, vamos a la Biblia y a las reglas de interpretación. Correctamente, porque hay maestros ahí que Un se... debate público, un debate, Sí. porque si estamos equivocados, vamos. Oiga, yo estoy dispuesto, oiga, yo lo dije, a borrar, es más, a empezar desde cero, desde cero, si estamos Correcto. equivocados en esa interpretación, porque estamos No, a la exégesis correcta, gramatical, histórica, filológica, exegética, hermenéutica, contextual, utilizando la lingüística, por supuesto. ¿Ve? Porque las 70 semanas se le ha explicado mal a la gente. Y claro, al explicársela se le explican mal, la ponen para el futuro. Y esa pausa profética, señores, son miles de, de escuelas y seminarios e institutos y academias que lo enseñan. no, es así, doctor. Y digo esto porque ese mismo maestro que esta persona puso, él dice en su enseñanza de que la iglesia por una temporada va al cielo, totalmente erróneo. Y usa un versículo que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El problema que hay, Ujú, no sé, aquí, bueno, yo no puedo estar mirando el chat. No sé a quién se refieren, pero sea quien sea ese maestro, no existe, óigalo bien, no existe. Es más, ese maestro está enseñando falsa doctrina. ujú. Responsablemente lo digo aquí. Falsa enseñanza, falsa doctrina, doctrina distorsionada, porque no existe un solo versículo en la Biblia que diga, que enseñe, ni siquiera en la interpretación correcta. Llevamos Sí. 7 años en el cielo, pero a la gente le gusta que le vendan sueños. Ujú, Gente le gusta. Hubo un pastor que me dijo, no, porque si yo ahora le digo a la iglesia que no vamos a estar 7 años en el cielo, se me van la mitad. O sea, tú quieres mantener gente, no por un ego de que tengo tanto. Que no se te vayan por los diezmos y las ofrendas. O sea, tú quieres mantener gente en el error. En el error. No existe. Yo quisiera que el que escribió eso, póngale ahí, que escriba qué texto él da para decir que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Le están vendiendo sueños a la gente. ujú. ¿Cuál es? Oiga, Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Por favor, no le vendan el sueño de 7 años en el cielo a la gente. Es una venta de sueños. ¿Ah? Es como dice, es más, quien enseña eso es un traficante de monedas. Responsablemente lo digo. Yo quiero que ponga ahí el texto
el que escribió eso, cuáles textos se basa para decir que vamos a estar 7 años en el cielo? Sí, no hay forma que lo pueda. Yo no lo he encontrado. Y no vamos a hablar aquí de trayectoria, ni de currículum, ni personal, ni académico, ni científico, ni escritural, sino búsqueme el versículo en que él se apoye, porque así como él, hay muchos. Ahora yo le hago un rezo a él y a cualquiera. Vamos a discutirlo por las redes, un debate público abierto, transmitido por todas las redes sociales, para que demuestre esa teoría. ¿Por qué? Porque esa teoría empezó con Francisco Rivera Villacastín y siglo más tarde John Nelson Darby la sistematizó. Y la Biblia satánica, diabólica, de referencia Scofield, y vamos a explicar en un programa por qué satánica y diabólica, la popularizó en inglés y en español. Ya, ya. Lo que pasa es que para muchos, doctor, quitarle esa ilusión, porque usted va a cualquier lugar, va ¿cómo se llama? Donde verán los muertos, un velorio, va aquí, va allá, y todo el mundo está en el cielo. O sea, ese concepto, quitárselo a la gente. No solamente a la gente. Pastores, yo he estado en velorio donde los pastores dicen, ahora mismo él está besando a Cristo. O sea que si se mueren 2 millones de gente en un día, Cristo besa a 2 millones de gente. O sea, señores, hay que entender, hay que saber cuando la Biblia habla de la presencia del Señor, hay que entender el concepto de cielo, hay que entender el concepto de trono de Dios, hay que entender el concepto de paraíso. Hello, De eternidad, porque están confundidos con la eternidad también. es otra confusión que hay, porque no entienden que eternidad lo que indica es que el tiempo no corre. Pero la gente lo ha tomado porque malinterpretan ciertas expresiones que en el texto original no aparecen por los siglos de los siglos, señores. Señores, por eso en ese debate, bueno, yo lo tengo aquí, usted lo sabe. Aquí tenemos tanto todos los libros del Antiguo Testamento en hebreo y los libros del Nuevo Testamento en griego. Antiguo Testamento hebreo, arameo, Nuevo Testamento en griego. Vamos a leerlo en su original y vamos a ver qué texto que dice que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Hay pastores que lo enseñan. ¿Por qué? Porque son pastores que escucharon a otros y como respetan a ese señor y esa persona es una persona que yo la respeto y le tengo alta estima, repiten a la iglesia. Entonces no investigan si es correcto o no, y lo repito, si usted le enseña a la iglesia que va a estar 7 años en el cielo, usted le está vendiendo sueños ficticios a la iglesia. No existe un texto que diga eso. Pero dice, y así estar siempre con el Señor. Lea la parusia, estudia la parucía, para que entienda qué es lo que quiere decir. Claro, nosotros años atrás cometimos el error porque no teníamos los recursos que tenemos ahora. Los recursos que uno ha conseguido en los últimos 25 años son innegables. Wow. Y cuando mira para atrás, digo, y yo enseñé eso, y yo prediqué eso, pues, porque la mayoría predica, como usted dice, de lo que oyen de otros. No, totalmente, totalmente. Bueno, doctor, para ir saliendo ya de este punto, porque todavía nos queda mucho que tocar, y empezamos hablando de la escatología, eh, le hago esta pregunta y ya vamos a ir cerrando. Hay otras preguntas que la vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Le hago esta pregunta. ¿Cuál es la disputa polémica y controversial entre la escuela escatológicas? O sea, ya entendí. La polémica, Y la la controversia, controversia. la disputa y la polémica entre las escuelas escatológicas. Miren, hay 4 escuelas principales que están en pleito, están en disputa. Está la escuela, la número 1, la preterista, la postura del preterismo, que enseña que las 70 semanas se cumplen íntegramente en el siglo I, culminando en la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Ves? La destrucción por el general Tito. En ese momento Tito no era emperador, el emperador era el papá,
Vespasiano. Entonces, el argumento contra la pausa, en este caso, es que no hay indicios en el texto de un salto temporal, porque la pausa, ¿qué es? Un salto temporal. La profecía es un ciclo continuo que llega a su clima en la generación del segundo templo. Ahora, el enfoque que da es que Daniel anuncia eventos históricos concretos. ¿Cómo cuáles? Antíoco IV Epífanes, en parte, y la ruina de Jerusalén bajo Tito. Esa es la escuela del preterismo, la postura preterista. ¿Ve? Ahora, está la postura historicista, el historicismo. ¿Qué plantea esta postura del historicismo? Que las 70 semanas forman parte de un esquema mayor de la historia de la iglesia y del mundo, donde las profecías se despliegan progresivamente a lo largo de los siglos. Ahora, ¿cuál es la relación con la pausa de esta escuela historicista? Bueno, que la escuela historicista no suelen aceptar un paréntesis absoluto, sino que ven continuidad. Sin embargo, estiran la interpretación para acomodar periodos largos en las semanas proféticas. ¿Y cuál es su enfoque? Bueno, que Daniel 9 se conecta con Apocalipsis y toda la historia eclesiástica. El Papa, el Imperio Romano, las herejías y las reformas. Ahora, la tercera escuela, la escuela del futurismo. Y cuando hablamos de la escuela del futurismo, estamos hablando de la escuela del futurismo no dispensacionalista, que su postura es que el cumplimiento final de las 70 o de la semana 70 apunta a eventos futuros relacionados con el anticristo. ¿Y cuál es la línea, el matiz de esta escuela futurista no dispensacionalista? Bueno, que algunos aceptan una forma de lo que se llama hiato o vacío entre la semana 69 y la 70, pero sin separar radicalmente a Israel de la iglesia. ¿Y cuál es su enfoque? Bueno, ellos dicen que Daniel proyecta la escatología hacia el fin de los tiempos, pero no introduce necesariamente una nueva era eclesial intercalada. Y en cuarto lugar está el dispensacionalismo, que tiene como postura que la semana 70 está totalmente desligada de la 69. Entonces, ellos plantean que Israel está pausado como pueblo profético y que Dios trabaja con la iglesia durante el periodo del hueco, del paréntesis, y que al final, ahí viene porque el dispensacionalismo plantea que al final del rapto la profecía se reanuda con Israel en la tribulación de 7 años. ¿Ve? Y fíjese, esta tribulación que ellos plantean de Israel de 7 años es parte de la estructura esquemática de lo que dicen que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Hello. Entonces, ¿qué usan ellos como defensa? Bueno, que esta visión futurista sostiene que el paréntesis explica la ausencia de Israel en el plan profético actual. Ahora, la crítica a esta postura es que se acusa a esta postura de imponer sobre el texto un esquema doctrinal surgido en el siglo XIX, sin base exegética, sin base gramatical, sin base contextual, sin base histórica en la exégesis previa. ¿Ah? De modo que cuando hacemos una evaluación crítica, la pausa profética no surge del texto hebreo de Daniel, sino de una construcción inventada, teológica, moderna. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas ya se ha cumplido en Cristo y en la caída de Jerusalén. Uy, papá. Ahí esa respuesta estuvo muy buena. Doctor, para que el pueblo, y vamos a terminar directamente con esta pregunta, para que el pueblo lo pueda, ¿cómo decir?, entender mejor. ¿Puede usted mencionar 12 características de lo que escatológica
o decirlo así, lo escatológico en un espectro mucho más amplio, por lo menos 12 características que nos pueda dar más amplio. Wow, tremendo. Bueno, 12 características, bueno, vamos a mencionarlas, serían acerca de lo escatológico en este tema es que primero, lo escatológico presenta la expectativa del fin, lo que es la anticipación escatológica del fin consumador. O sea, hay una anticipación consumadora, hay una proyección hacia la plenitud final. Segundo, hay un horizonte teleológico, la meta final. ¿Ves? El horizonte teleológico de la consumación redentora, la meta redentora, la perspectiva de la consumación última. Tercero, hay juicio y esperanza. Hay lo que es la dialéctica escatológica de juicio y esperanza, que es la tensión entre justicia divina y la promesa de salvación. Lo cuarto, la dimensión personal y cósmica. La dimensión personal se refiere a muerte y resurrección, y cósmica a la nueva creación. ¿Ve? Porque es una escatología integral, antropológica y cósmica. ¿Ah? El ámbito individual lo cubre, pero también cubre el ámbito universal de la consumación. En quinto lugar está el dualismo histórico escatológico. Cuando se habla de este siglo y el venidero, este siglo y el venidero, eso se llama dualismo histórico escatológico, porque es una antinomia histórica escatológica de los eones, siglo presente y siglo venidero, porque es contrapunto temporal entre presente histórico y futuro eterno. La sexta idea es la intervención soberana de Dios, lo que llamamos la epifanía escatológica de la soberanía divina, la manifestación definitiva de la soberanía divina. En séptimo lugar está la mediación mesiánica y cristológica, la consumación en Cristo. ¿Por qué? Porque esta séptima idea es la centralidad del Mesías como mediador final. La número 8 es el simbolismo visionario y el lenguaje apocalíptico. A eso ahí entra en una semiótica escatológica. ¿Por qué? Porque entra dentro de la imaginación profético-simbólica de la doctrina de las últimas cosas. En noveno lugar está la ética escatológica, que es un llamado a la vigilancia y a la perseverancia. O sea, hay un imperativo ético escatológico de vigilancia y perseverancia, ¿verdad? Una exigencia ética de fidelidad y de constancia. Número 10, hay una eclesiología escatológica, una comunidad escatológica como anticipo del reino, el pueblo de Dios como anticipo escatológico. Número 11, que es la penúltima, sería la transformación cósmica y la nueva creación, o sea, la metamorfosis cósmica y la novedad creadora. Hay una renovación radical de la creación. Y número 12, está la escatología como revelación del misterio de Dios, el misterio revelado. ¿Ah? Escatología como el apocalipsis del misterio divino, porque es el desvelamiento de la plenitud del misterio eterno. Wow, excelente, excelente. Bueno, hoy el tiempo como que se ha hecho muy corto. Hay mucha información, mucho que hablar de este tema de las 70 semanas, doctor. Y yo creo que vamos a tener que entrar a una cuarta parte, queramos o no queramos, para tratar de darle la mejor información, no dejarlo a media. Todavía queremos hablar de ese capítulo 9 versículo 26 27 que eso es bien polémico. Yeah, Eh, yeah, así es, entonces, hablar del ungido, del ungido. claro. Y hay cosas que tenemos que todavía tocar sobre cuándo se cumplió esas 70 semanas, que eso hay que dejarlo claro aquí, cuándo se cumplió, ¿entiendes? Porque hay todavía gente esperando, hay otros que saben que ya eso está cumplido, pero yo sé que usted
lo voy a explicar la próxima semana. La próxima semana para no hacer largo el programa. Sí, porque ya si Hay, entramos en hay que hablar de quién es el ungido que habla Daniel. quién es el ungido correctamente, de qué habla. Dale la verdad. ¿Por qué? Porque Daniel lo está escribiendo para 2000 años después. Ujú. Daniel está contextualizando, me refiero a Daniel como el libro de Daniel, que fue escrito, o sea, fue redactado en el siglo II antes de Cristo. Antes de Cristo. Ya todo había pasado, pero la redacción fue del siglo II antes de Cristo porque fue en el contexto de persecución de Antíoco IV Epifanes o Antíoco IV Epífanes, ¿ah? Y los macabeos. Leas esa historia que está en el primer y segundo libro de Macabeos, que en la Biblia nuestra, o la que usamos los protestantes no está, pero está en la Biblia católica. ¿Ves? Y es, Correcto. y es parte de la escritura inspirada, porque cuando se escribió toda escritura es inspirada, el Nuevo Testamento no existía. No existía. Wow. Pero yo creo que esa información, el martes que viene, si Dios lo permite, podemos traer la cuarta parte, doctor, porque Es ser ungido. sí, sí, no, ese tema ahí va a ser ¿Cuándo se terminó de cumplir la semana número 70? la semana número 70, porque eso hay que estar, ponérselo claro a ellos ahí. No, y hay Y, que explicarle, doctor, qué pasó entre la semana 69 y la 70. uff, uff, Que han metido a la iglesia ahí. No, que hay una pausa. No, no, esto. ¿Qué pasó entre la semana 69 y la 70? Porque no son semanas de días, sino semanas de años. Chabúa, ujú. Chabúa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué eventos ocurrieron entre la semana 69 y la semana 70? Amén. Así que, vuelvo y repito, hay dos grabaciones, dos programas anteriores a este que van en línea con lo que hemos estado hablando. Vaya, si no lo ha oído, vaya, búsquelo, óigalo para que asiste en la misma línea, en la misma secuencia. La próxima semana, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a traer la cuarta parte. La cuarta parte vamos a terminar con este tema de Daniel, que con esta información que el doctor está trayendo, usted coge todos estos grabaciones, los oye, escribe, y usted va a tener, yo creo que el 90% de lo que usted necesita para poder hablar de este tema. Así que yo creo que esto es una bendición. Damos gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de traer estas clases. Hay muchos temas todavía que tenemos por delante. Hay muchos temas. Queremos que el programa sea de bendición. Escriban, digan si ustedes creen que debemos seguir con estos temas. Yo sé que son polémicos porque para muchos son nuevos, pero lo que estamos trayendo es claridad a estas enseñanzas que nunca se investigaron, que todos pasamos por ahí, pero que ahora podemos hablar con claridad qué es lo que las escrituras nos está enseñando. Así que hay que hablar, todavía hay mucho hilo que cortar, ese pensamiento de que Israel es un pueblo, que la iglesia es otro pueblo, cosas que verdaderamente la Biblia no está enseñando o no enseña. Todas estas cosas las vamos a ir aclarando. Así que yo creo que ha sido de mucha bendición lo que hemos traído en este día, doctor, una información excelente. Y yo quisiera que verdaderamente pues nos despidiéramos, pero que usted despida. eh, este programa y también anuncie la universidad Amén. eh, que está auspiciando Que este programa. ya el mes que viene tenemos nuestra cuarta graduación. La Ujú. cuarta graduación el mes que viene, en el mes de octubre, se gradúa un grupo. Claro, no todos han podido viajar o van a poder viajar, pero el grupo que va a ser presente, hay un grupo que viene del Caribe, de la República, otro de Puerto Rico, otro grupo viene de otros estados. Y como ustedes saben, la graduación de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, que tiene sus programas de Instituto Bíblico, licenciatura, maestría y doctorado. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp, que es internacional, 1-917-417-5258. Repito, teléfono de WhatsApp internacional
9, o sea, 1-917-417-5258. La puede llamar, ¿verdad? En horarios de por la mañana y por la tarde para contactarse con ella y ella le explicará amablemente cuál es el programa que más le conviene a usted. Amén, amén. Así que si quiere estudiar, puede hacer esa llamada y puede inscribirse en el donde usted crea que está preparado. Y estas clases académicas Son virtuales las clases, no tiene son virtuales. que moverse ni de su casa, ni de su habitación, ni de su hogar, ni de su oficina. Con el dispositivo en la mano, usted recibe las clases. Así que llame si quiere estudiar. Es muy importante que podamos educarnos. Así que nada, los bendigo. Ha sido una bendición compartir. Gracias a todos los que están conectados. Comparte este video. Vuelvo y repito, hay 2 videos anteriores a este. En este mismo tema que estamos llevando. La próxima semana, si Dios permite, vamos para la 4ª parte. Y va a ser muy interesante lo que vamos a estar hablando. Así que una vez más los bendigo. Este que le habla el pastor Domingo Pino, junto al doctor Elías Paulino. Así que, doctor, yo me despido. Despídase usted para así cerrar el programa. Amén. Bendiciones, gracias. Déjenos sus comentarios. Comparte este video de edificación y de enseñanza totalmente bíblica. No vamos a enseñar nada que esté fuera de la Biblia. No vamos a enseñar nada que no podamos sostener con un texto bíblico, que no podamos sostener con la correcta exégesis hermenéutica, ¿verdad? Y el carácter del texto de la Biblia. Es bueno que digamos que la semana que viene vamos a explicar qué es eso de las 70 semanas. Eso nadie lo explica, pero lo vamos a explicar en qué consiste, qué era lo que había en la mente de los escritores cuando escribieron el libro de Daniel con las 70 semanas. Así que, Tremendo. gracias y paz, salud, shalom, shalom. Bendiciones para todos. Amén.